queridas amigas, con todas vosotras un día más. Bueno, hoy estoy acompañada con Rocío, con Lía y bienvenidas. Gracias por vuestro tiempo y gracias por no dejarme solas. Como dice el título, nunca solas. Nunca solas, hermana. Qué gusto estar nuevamente reunidas para poder conversar nuevamente de un tema interesante también, ¿no? Algo que nos ponía el Señor para poder compartir. Y bueno, dando nuevamente la bienvenida a nuestra hermana Lía. Que nos ha hecho esperar. Bastante. Hola, ¿cómo estás? La verdad que sí. Ha sido muy lindo conversar contigo en aquel programa donde has dado tu testimonio. Ha sido de edificación, ¿verdad, hermana? Aunque el tiempo corto, porque Sí. al final el tiempo que estamos en el programa se te pasa tan voladito, Sí, tan que rápido. no te da tiempo a decir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo principal y el mensaje siempre lo dejamos, el sentir y el poder traer algo fresco también, ¿no? Para cada una de las mujeres. Y estamos ahora, hermana, ¿no? Tocando un tema que de repente nos llamó mucho la atención, hermana. Por eso estás tú aquí. Queremos nuevamente compartir aquello. De repente en nuestra fe, caminando las circunstancias de nuestra vida, a pesar de que conocemos a Dios, hay tiempos en los que por esas pruebas que muchas veces pasamos, nos preguntamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué si oro, te busco? Estoy pasando esto. Y pues un poquito me atrevo a decir esto para entrar en ese detalle del cual tú pasaste, ¿no? Hubo un tiempo en tu vida donde te faltó la fe. Pues fíjate, yo incluso diría, mujeres, que la fe está siendo muy atacada. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, que me encanta ese versículo, con ese yo me casé, lo pusimos, entonces dice, ahora están la fe, queda la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Pero yo creo que la fe está siendo muy atacada porque los tiempos son difíciles, porque la maldad está aumentando y el amor dice que se está enfriando. Entonces, bíblicamente es apostatar de la fe y es un poco fuerte. Yo me acuerdo hace muchísimos años que escuchaba, ¿no? Apostatar de tu fe, y es negar tu fe. Y a mí me gustaría pues preguntaros si alguna vez os habéis encontrado en un momento de vuestra vida, como dice Rocío, ¿no? Por circunstancias difíciles, por verlo todo negro, por ver que no hay una salida, que qué está pasando, Señor, qué pasa, y has llegado a negar e incluso a apartarte. Es que es lo que está pasando ahora. Mucha gente dice ante lo que está pasando, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Dios está en el corazón de quien lo ha recibido y ha entendido el propósito al cual ha sido llamado. Y eso es algo que no se ha comprendido. Dios siempre ha estado ahí. Y está. ¿No? Y como tú bien dices, la fe está siendo atacada, el amor está siendo atacado, porque por esos frutos que ahora se está viendo en el mundo, en la sociedad, ¿no? Cuando pierdes la esperanza, ahí tu fe y tu amor, hay algo que se rompe. Y yo estoy convencida que es cuando perdemos la esperanza. La esperanza de una vida, la esperanza de una salvación, la esperanza de que tus hijos van a conocer a Dios aunque están en circunstancias o están perdidos, la esperanza de que tú has recibido un llamado de Dios y que a través de ese llamado tú vas a vivir y vas a partir con el Señor, y la esperanza también de llevar el Evangelio a tantas almas. Pero cuando esa esperanza se pierde, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Se quiebra algo, todo, ¿verdad? Sí. Pues mira, hermana, yo la verdad hace 2 años yo había apostatado la fe. Había negado mi fe, había renunciado a mi llamado, había renunciado pues el creer en Jesús, ¿no? Hace 2 años para mí ha sido muy difícil también. Ha sido un proceso muy largo, pero ha sido para bien, ¿no? Porque ahí Dios me enseñó muchas cosas también, ¿no? Y tú dijiste, yo me voy
y ya no creo en ti. ¿Tú lo llegaste a decir? Sí, Wow. lo dije tan textual, dije me voy y no vuelvo más. ¿Y qué ¿no? te llevó a eso, Lía? Lo que pasa es que yo tuve un tiempo muy difícil, pasé por un momento muy duro de mi vida, ¿no? Me encontré en una situación donde yo ya no podía soportar, es decir, no podía, ¿cómo te puedo explicar? Las pruebas y las aflicciones que yo tenía y las circunstancias que me estaban pasando en ese tiempo era muy difícil, tanto así que decidí huir. Era Lía, como la tú fugitiva. tienes familia, tienes un esposo, tienes hijos, Sí. tenías ministerio en aquel entonces, También, sí. y sin embargo era tan fuerte o lo La que presión, vino ¿no? que dijiste, Me voy, ¿no? Y cuando tomo la decisión de irme, también tomo la decisión de negar mi fe, de renunciar, fíjate, ¿no? Renuncio a mi fe, renuncio al ministerio, renuncio a mi familia, ¿no? Renuncio a mi llamado sobre todo. Eso me hace pensar como que estabas resentida con Dios. No estaba resentida, estaba molesta, muy molesta. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo estaba pasando un proceso muy difícil. ¿Qué proceso yo pasaba? Estaba buscando de Dios, estaba orando, ¿no? Y había un momento donde el Señor se quedó en silencio, no me respondía. En una ocasión el pastor John siempre comparte, Dios concede milagros, no concede caprichos. ¿Me entiendes? Entonces, Qué bonita en ese palabra. momento, yo dije, bueno, estaba pasando ese trance conmigo misma, no con Dios, porque yo veía la mano de Dios, veía la gloria de Dios, se movía el amor, todo se movía, fluía, ¿no? Pero era yo el problema. El problema estaba en tu interior. Porque mira, yo te llegaría a preguntar, ¿cuántas veces quisiste huir de la presencia de Dios como Muchas Jonás? veces, creo que incontables, muchas veces. Nunca En ese pudiste. tiempo yo era un Jonás, ¿me entiendes? Era un Jonás porque el Señor me designaba algo, pero yo no quería hacerlo. Decía, no, es como, henme aquí, pero mándale a ella, ¿no? Hazlo ella. Entonces, yo no quería. Y en ese proceso Dios me llevó a estar en una etapa muy difícil, muy oscura de mi vida, ¿no? Por eso te decía, hubo un momento que el Señor se quedó en silencio, no me respondió, no me dijo nada, entonces yo me rebelé y dije, bueno. Si algo ¿No? aprendí yo en la vida es que Dios te da un tiempo en silencio, así como tú lo viviste. Me pasó una etapa igual, donde yo creía que Dios no me escuchaba, no me oía lo que yo pedía, lo que yo oraba. Y entonces una hermana sabiamente me dijo, ¿sabes que a veces Dios se calla para que tú seas quien haga y tú hables? Claro que Entonces, sí, lo que pasa es que en ese momento, ese proceso que yo estaba pasando, no lo entendía. claro. Después que pasó el proceso, recién empecé a entender muchas cosas. ¿Sabe por qué Dios se puso en silencio conmigo? Porque es lo que quería cambiar algo en mí, Exacto. quería transformar algo en mí. Es que Y ya era yo el tiempo. buscaba que el Señor me sacara de esa situación que yo estaba pasando. Yo buscaba una salida, ¿no? Por eso te digo, era fugitiva en remar en ese tiempo, en ese proceso que yo estaba pasando, ¿no? Y estaba empezando a huir. ¿Y hasta dónde te llevó Dios, Lía? Porque Dios hasta- permitió, pero Dios te Sí, llevó. Dios permitió que yo me O sea, fuera, ¿no? Dios permitió que yo negase mi fe, que apostatara, que renunciara al llamado. Dios permitió muchas cosas en mi vida. Entonces yo me salí del ministerio y fui a buscar un trabajo. Porque yo dije, ya no quiero más de Dios, ya no quiero saber nada del ministerio, ahora voy yo y rehago mi vida, pero sin pensar que tenía un esposo y tenían 4 hijos, ¿no? Y encima un ministerio con almas, ¿te das cuenta? Bien Entonces atacada, ¿no? me fui, yo dije, no quiero saber nada, me voy a buscar trabajo y encontré. Empecé a trabajar. El enemigo te 18 puso horas, todo ¿no? bien facilito. Todo. O sea, me abrió las puertas que tanto así yo pensé que era la voluntad de Dios.
Fíjate, ¿no? Qué engaño. Qué confusión, ¿no? Totalmente. Experto el enemigo en hacer eso, en Demasiado, darte todo en bandeja, como demasiado, hacer sí, creer por que es de supuesto, Dios. ¿no? Entonces, Sí. me abrió las puertas y me permitió muchas cosas, pero así de facilita. Facilita, porque encontré trabajo, ¿no? Tuve un buen trabajo, donde, entre comillas, tenía dinero, ¿no? Claro. Y podía hacer mi vida libremente, ¿no? Pero ¿y cómo era cada día? Uf, horrible. Porque cuando empecé a vivir en ese mundo de oscuridad, no tenía paz por ningún lado. Paz. Tenía tormentos, no podía ni dormir. Es más, creo que me pasaba la noche en vela, despierta. Parecía un zombie, ¿entiendes? Parecía una máquina, porque mi cuerpo trabajaba, hacía muchas cosas, actividades y muchas cosas más, lo hacía. Pero mi mente, mi alma, mi corazón estaba completamente vacía y oscura. ¿Y no podías volver? No. En ese momento, cuando yo me fui, yo dije, ¿qué hice? Porque me encontraba en una oscuridad que había un puntito de esperanza, y ese puntito de esperanza me hizo como que volver en sí, ¿no? Y dije, ya estoy afuera, ya me fui, ya no puedo volver. El orgullo... ¿No había personas, No. por ejemplo, que te hablaban de Dios, o tus compañeros eran todos que ninguno conocía a Dios? Había ¿Cómo fue cristianos eso? por todos lados. Wow. ¿Sabes qué? Lo que más me impactó en ese tiempo que yo estuve ahí, en ese tiempo de oscuridad, en todo ese proceso malo, bueno, no malo, que al final ha sido para bien, ¿no? Era que el amor de Dios me perseguía por todos lados. Yo iba al trabajo, incluso la misma jefa era cristiana, donde yo estaba, me encontraba trabajando. ¿Y tú cómo empezabas a asimilar aquello en el proceso que estabas? ¿Cómo ibas absorbiendo esta situación al tú salir de esa situación, querer huir de la presencia y encontrar en tu camino gente que siempre te hablaba de Dios, que estabas ahí rodeado? Mira, yo empecé a endurecer mi corazón. Tanto así que donde yo iba, gente cristiana por todos lados y me decían, vuelve, esto no es tu lugar está allá. Jesús no te ha abandonado, Jesús te ama, ¿no? Y he tenido que experimentar la bondad de Dios, que recuerdo una noche que estaba tan desesperada, estaba caminando así por un hilito y me estaba yendo hacia el mar. Y en ese entonces, yo creo que en ese momento me suicidaba o me ahogaba, no sé qué cosa me pasaría. Pero había un faro que estaba alrededor mío, ese faro daba la vuelta y eso iluminaba. Y en ese momento se ilumina donde yo estoy ahí, ¿no? Sumergiéndome en el mar para ahogarme, yo pienso, ¿no? Porque no recuerdo muy bien qué fue lo que me llevó hasta allá, ¿no? Y ahí como que el Señor me libra, ¿no? Al tú ver la luz del claro, faro. veo ese faro, esa luz y digo, no, y ahí como que me doy cuenta y digo, no, ¿qué estoy haciendo, no? Pero como todo el mundo me decía que tenía que volver, que Jesús me esperaba con los brazos abiertos, ¿no? Y yo estaba ahí, en ese puntito de volver, sí, voy a ir, voy a hacerlo, voy a regresar, ¿no? Lía, tú en un anterior programa nos contabas cuando eras niña que querías conocer a un Jesús y que te impactó la canción Yo tengo un amigo que me ama. ¿En esos momentos no recordabas aquello? Mira, ahora que me preguntas, de verdad, en ese momento, ¿no? Cuando yo estaba pasando ese proceso, le dije, ahora estoy sola, no tengo a nadie, ni siquiera tú estás aquí conmigo, me dejaste. Pero yo sabía en mi interior que Él nunca me dejó, que fui yo la que se apartó de Él, que fui yo la que se alojó de Él, ¿no? Pero Él estaba ahí, buscándome. Ahora Él me buscaba. De niña yo lo buscaba. Y ahora Él venía a mi encuentro, pero yo huía y me apartaba. Pero donde iba, el amor de Dios siempre me perseguía. Siempre estaba ahí por todos lados, ¿no? Habiendo sido una mujer, pues que Dios ha utilizado grandemente tu vida con muchas almas, que han conocido a Dios, con tu familia, tus propios hijos, y cómo puede ser que de un día, bueno, uno no cae de la gracia de un día para otro, ¿no?
sino que ya el plan maquiavélico y perfecto, bien maquinado del enemigo, te va minando poco a poco con muchas situaciones, con muchas cosas, fíjate, y con muchos engaños. En este tiempo en la Iglesia vemos cómo la Iglesia está siendo muy engañada en muchos aspectos. O sea, gente que viene a la Iglesia, pero que también tiene una doble vida, ¿no? Viene a la Iglesia, escucha la palabra y cuando sale de aquí hace otras cosas, ¿no? Miles y miles de cosas se hacen, ¿me entiendes? Y en el nombre muchas veces de Dios. Y es bien importante también, como tú dices, eso no viene de un momento a otro, la gracia no cae por nada. Es importante que tengamos cuidado de no abrir puertas. A veces en un momento de nuestra vida podemos de pronto en algo sutil pensar que no pasa nada, no es nada malo, ¿no? Puede ser una puerta tan grande por donde el enemigo quiere aprovechar, así como hizo contigo, ¿no? Porque lo tuyo no fue de la noche a la mañana, no, me voy. Yo me imagino que fue un proceso en tu mente ya, que fuiste siendo atacada, veías tu entorno, cansada de repente, para decidir luego, bueno, me voy, ¿no? Porque salir al mundo, ¿qué te ofrece Dios el mundo? mío. ¿Y qué hizo Dios para atraerte otra vez? Usó la vida del pastor John, ¿sabes? Lo usó mucho, ¿no? Yo siempre lo he visto a él como mi ángel, porque recuerdo que él, para mí era muy difícil volver, ¿no? Dios si me permitió volver fue por su misericordia, yo pienso, ¿no? Y también yo creo que por el amor también que tuvo él, ¿no? Que tuvo a través del pastor John. Él fue por mí y me trajo, ¿me entiendes? Él dejó todas sus cosas, ¿no? Incluso ese día ha sido una fecha muy importante para él. Incluso eso lo dejó para ir por mí y me trajo, ¿no? Y ahí es donde yo me di cuenta y decido volver. Y era como la hija pródiga. Fíjate que hay una palabra que en esta semana compartíamos en el devocional y era sobre David. Dice que cuando David va a donde Saúl, porque el gigante está atemorizando, ¿no?, al ejército, dice que él hace este comentario: cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, dice, venía un oso o venía un león, dice, y se llevaba en su boca a una de las ovejitas, yo dejaba el rebaño y iba corriendo a por esa ovejita. Le cogía de la quijada y le mataba al oso o al león, a quien fuera. Y dice que una ovejita, algo que aunque tuviera 20, dice, bueno, pues tengo 19. Entonces cuando yo leía y compartí esa palabra en esta semana, me llamaba la atención y eso quebrantaba mi corazón, porque me daba cuenta de que solo por una, nosotros en nuestra manera natural y humana, no entendemos eso, porque ese es el amor de Dios manifestado a por una. Dice que deja las 99 y va a por una. Pero ¿sabes qué es lo que más me impactó cuando el pastor John fue para allá? Yo dije, me va a llamar la atención, me va a reprochar, me va a decir un montón de cosas. No me dijo nada. Solo me abrazó y me dijo, vamos a casa. Y cuando llegué a casa, me dijo, ahora viene el cambio. Me dijo así. El milagro, Lía, el milagro. ¿No? Y claro, el Señor también me sorprendió mucho porque Dios me había dicho que yo necesitaba un milagro. ¿Me entiendes? Ha habido momentos en mi vida en que en mis oraciones yo le pedí a Dios, dice la palabra, mire que el que esté firme de no caer. Muchas veces nos sentimos tan firmes, tan seguros, que sabiamente Dios ha escrito aquello, ¿no? Mirar de no caer. Y de verdad que a veces me atemoriza el pensar de amar tanto a Dios y de pronto caer. Entonces debemos estar velando, sí, es necesario, pero sacando de nuestro corazón todo orgullo,
toda cosa que no sirve en nuestro interior. Y como tú decías, ¿no? Tal vez este proceso que has tenido ha sido para cambiar algo en ti, para renovarte, para desechar aquello que a Dios no le servía en tu vida. Porque si estabas en el ministerio, si estabas sirviendo, orando, veías cosas que Dios hacía, pero había algo que estaba todavía, ahí. que no había sido entregado al Señor. Sí. Porque yo te preguntaría ahora, ¿y cómo es el amor hacia tu familia, hacia tus hijos, después de haber renunciado y vuelto atrás, hacia tu esposo y sobre todo hacia Dios? ¿Cómo puedes decir que es ese amor hoy? Es algo muy inexplicable. Incluso Dios me dio la oportunidad de corregir muchas cosas, ¿no? Sobre todo con mis hijos, con mi esposo también, ¿no? Y cuando Dios me permite a mí corregir muchas cosas, me doy cuenta que la mano de Dios nunca se ha apartado y he podido experimentar su bondad, ¿no? Porque todo ese proceso para mí ha sido muy duro y muy difícil. Yo ya no tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad de nada. Hoy te pueden estar viendo, hablando con esa soltura, pero realmente es porque el dolor de tu corazón ha sido sanado y el milagro se produjo. Sí, el milagro se produjo. ¿Y sabes cómo yo me di cuenta que el milagro se produjo? Cuando yo volví al corazón de Dios, cuando yo volví a su esencia y cuando yo volví a tener esa fe y esa esperanza en Él. Entonces ahí el milagro se produjo, ¿no? Y qué importante, Lía, lo que tú dices, volver a la esencia. Porque a veces entendemos que sí somos creación, sí servimos a Dios, y estábamos en el camino, ¿no? Pero la esencia misma es el amor de Dios en nosotros, claro, habitando ¿sabes en por qué nosotros? te digo la esencia? Porque mientras yo estaba apartada de Dios, no podía orar, no podía clamar, ¿me entiendes? Era como que el diablo me decía, bueno, ahí ya estás afuera, a ver pues, en el nombre de Jesús ahora ate y reprende, ¿no? Y yo no podía hacer eso. Pero mientras tanto, estando en la cobertura y en el ministerio de Dios, entonces yo tenía la autoridad y la ayuda de Dios, ¿no? Pero estando fuera, no. Era un títere en las manos de Satanás y no podía hacer nada. Por eso te digo que cuando yo empecé a disponer mi corazón y a poder experimentar nuevamente el corazón de Dios y su esencia en mi vida, o sea, ahí es donde... Qué tremendo, ¿no? Lía. Se produce milagro, como te digo. Realmente quisiéramos quedarnos mucho más tiempo. Es tan importante, tan deleitante el poder siempre hablar nos quedamos todo a esto. medias, ¿no? ¿Por qué Es no para un podemos- programa más. Sí. Bueno, Sí, y lo vamos a hacer, hermana, ¿no? Creemos que vas a poder ser nuevamente parte de este ser. Queremos compartir una palabra claro que sí. nos traía Dios para este tiempo justamente, ¿no? Está en Primera de Timoteo, donde Pablo le recuerda justamente a Timoteo que no descuide su fe. Él dice, en este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, mira cómo antes ya habían profetizado sobre él, ¿no? Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí nos recuerda cómo nosotros debemos cuidar nuestra fe con la buena conciencia de seguir manteniendo viva esta fe. Que no muera, sino que siga viva hasta el final. Sí, para no ser desechados, ¿no? Así es. Y hay muchas mujeres que pueden estar viendo el programa y después de tu testimonio, ¿qué dirías, no? Bueno, yo estaba leyendo un poquito en Éxodo, ¿no? Estaba leyendo un poquito cuando el pueblo de Israel empezó a clamar, ¿no? Por libertad, ¿no? En Éxodo 2 dice, ¿no? Dice, aconteció que después, ¿no? Muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel
gemían a causa de la servidumbre, y el clamor subió a Dios y el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice que el gemido del pueblo de Israel había subido, ¿no?, al corazón de Dios, ¿no? Y ellos estaban ahí clamando por libertad. Y entonces cuando Dios les da la oportunidad de ser libres, ellos quieren retroceder, ¿no? Pero también leía Éxodo 14, que aquí hay una promesa. En Éxodo 14, 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová ahora hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy, dice, hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Y así. Y eso era la promesa que yo quería dar ahora, ¿no? Y Dios pelea por nosotros. Por nosotros. Dios pelea, no, está ahí. O sea, Nunca no estamos nos deja. solas siempre en cada situación y circunstancia, ¿no? Dios siempre está ahí. Y en ese proceso que Dios siempre nos pone, siempre tiene un propósito y un plan. Dios siempre va a usar algo malo para convertirlo en algo bueno. Y a mí una promesa que Dios me dio cuando yo estaba en ese proceso, ¿no? Dice: yo toda maldición lo convierto en bendición, ¿no? Y eso fue lo que a mí me motivó mucho a otra vez alcanzar las promesas de Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías al monte: muévete, y se echaría al mar. Entonces es una fe pequeña pero viva, y que no muere, es viva, está latente ahí. Nos despedimos de todas ustedes, pero sí recordando que se puedan poner en contacto con nosotros para charlar, para conocernos y para estar juntas. Gracias, Rocío, gracias, Lía, y gracias a todas ustedes por estar ahí. Un abrazo y hasta el próximo programa. Si quieres ver más contenido como este, síguenos en nuestro canal de YouTube, Solidaria TV Bolivia.